no se trata de hacer un buenismo global de todos y tal, no. Se trata de saber que hay personas que nos intoxican de cortisol. Y eso es la persona tóxica. La que te intoxica es mucho mejor. Me intoxicas de cortisol. Hay gente que la vemos en el trabajo y nos intoxica de cortisol. Hay gente que pensamos en ella y nos intoxica de cortisol. Todos tenemos a alguien, ¿no? Es decir, te piensas en esa y de repente te llama, ves el WhatsApp y te ha subido el cortisol, te ha subido y entonces lo sabes. Pero no hay nada como tener conciencia de que esa persona tiene ese poder sobre ti. Entonces, yo siempre le digo a la gente, no sé si os acordáis de lo que eran los telómeros, que hablaba de ello en cómo hacer que te pasen cosas buenas. Los telómeros son los capuchones de los cromosomas y Elizabeth Blackburn descubre, y le dan el premio Nobel de Medicina, bueno, cuando una persona se va haciendo mayor, eso es como el reloj, se va haciendo cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño y más pequeño, y tú puedes medir los telómeros y decir, esta persona tiene 43 años, pero a nivel de telómeros tiene 52, por regular te cuidas poco, porque cuanto más pequeñitos son tus telómeros, más capacidad tienes de enfermarte, de inflamarte, de tener enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, los genes son importantes cuidarlos. Y ella lo que descubre es que hay una cosa que se llama la telomerasa, que es la enzima que repara el telómero. Y lo que se dan cuenta, que me parece una grandiosidad, es que hay ciertas cosas que cuando las estimulas, potencia la telomerasa. Es decir, cuando yo estudié medicina, tus genes eran los que eran y no había manera de modificarlos. Lo que se descubre en los últimos años es que ciertas cosas, ciertas actitudes o comportamientos potencian la telomerasa y tú reparas tu telómero y por lo tanto envejeces mejor. Esto es un tema de envejecimiento. Pero mucha gente cuando me dice, mi suegra, yo tengo una suegra estupenda, pero mi suegra no sé qué, o mi cuñado, o mi no sé cuántos, o mi jefe, tal, le digo, te estás dando un poder sobre tus telómeros que no te lo puedes permitir. A la gente, no, es que estas navidades voy a ver a mi cuñado y mi cuñado. Digo, bueno, permítele a tu cuñado que en Nochebuena te recorte un poquito los telómeros. Muy bien, fenomenal. Envejeces peor y tal gracias a tu cuñado, ¿no? Entonces la gente ya tengo conciencia de ello. Es decir, cuando tú sabes que ese cuñado te inflama, te acorta el telómero y hace que tu corteza prefrontal, que es la que te ayuda a pensar, funcione peor, que tampoco le quieres dar tanta fuerza. Es decir, oye, esta persona tiene un poder dañino, no solo psicológico, sino físico. Es que me bajes el sistema inmune. Entonces, claro, es que son palabras mayores. Entonces ya es como que dices, bueno, pues ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a distanciar. Es súper sensato. Distancio de esta persona que no me está haciendo bien. Mi padre habla mucho del impermeable psicológico, ¿no? Yo a mi hijo, uno de mis hijos otra vez me decía, es que de mi clase que me ha dicho, digo, te vas a poner el impermeable de papi. Papi es mi padre, ¿no? De papi, el abuelo. Le digo, que las cosas, en vez de que vayas con el corazón abierto y que lo que te pasa te afecta y te hundes, tú es como una especie de capa de superhéroe y lo ves venir, resbala. O sea, es que sensación de poderío. Porque si el comentario de esa persona llega y ya me lo ha vuelto a decir, me ha mirado con esa cara, iba con mala intención y tal, le has permitido inflamarte. Le has permitido modificarte la microbiota en ese mismo instante. Le has permitido recortarte el telómero. No, chico, no te doy tanto poder. Es decir, entonces relativizas mucho las cosas. Primero identificar quién es esa persona que me recorta el telómero. Vamos a pensarlo. Es mi jefe, es alguien de mi equipo, es alguien tal, es alguien de mi familia, es una persona... Y todos tenemos a alguien. Yo siempre cuento el caso de una paciente, y pienso en ella y que venía siempre y me decía, Marian, qué mala cara tienes, ¿no? Los niños no te dejan dormir. Se te nota se te notan los años, vas cumpliendo años, lo mona que eras tú. Y entonces a nadie le gusta que le digan eso, ¿sabes? Nos cuidamos un poco, intentamos estar monas y tal. Y entonces siempre que la veo, le digo, sí, es que los niños llevan 3 días ingresados en el hospital, tal, cosa que es mentira, es que no, o sea, no era verdad, pero claro, tengo una persona que te dice que tienes muy mala cara, dice, entonces está hablando contigo y te dice, ay, qué pena me estás dando con las ojerillas hoy así, tan oscuras y tal. Me dice, luego si vas a una conferencia, maquillate, o cógete una maquilladora profesional, Marian, y tal. Entonces, tal, ¿no? Entonces, cuando viene, a veces digo, no la quiero ver, es que no quiero que venga hoy. Si tengo un día malo, digo, que por favor que no venga hoy. Y entonces, siempre me lo decía, ¿no? Entonces, un día le dije, mira, yo creo que una pauta que vamos a trabajar hoy es no ser tan directa. Dice, a la gente le encanta lo directa que soy. Digo, ¿a qué gente? ¿A qué gente? Dime, ¿a qué gente? Porque yo quiero saber quién le encanta y tal. Todo el mundo y tal. Digo, mira, no. Digo, a mí, por ejemplo, alguna vez que me has dicho que tengo mala cara, digo, pues yo lo hago por ti. Digo, ¿en qué punto lo haces por mí? ¿En qué punto de todos lo haces por mí, no? Entonces, un día vino a mi consulta, la atendí tarde, había habido una persona que había venido muy malita, venía con sus familiares, la atendí tarde, y me dijo, Marian, yo me veo en la obligación de ponerte una demanda por hacerme esperar 20 minutos. 20 minutos no es tanto en mi consulta, y entonces le digo, mira, a partir de hoy, o me dices siempre cosas positivas,
o te doy una lista de 25 psiquiatras de entorno de la mía, pero si yo te lo digo, pero si no sabes lo que yo te quiero. Bueno, es una forma de querer que yo no la siento así. Entonces yo no me siento bien, porque yo me daba cuenta que cuando ella venía me afectaba. Hay que identificar las personas que nos hacen mal. Y hay personas a las que uno se tiene que proteger, hay personas que están muy metidas en nuestras vidas y no nos podemos deshacer de ellas, esas son las complicadas, y hay personas con las que hay que marcar una cierta distancia. Y hay una cosa que yo denomino la flecha emocional. Esto lo explico mucho en Encuentra a tu persona vitamina. La flecha emocional, que yo trabajo mucho con mis pacientes, es que si en 0 estás en paz interior y en 10 estás en tensión máxima, intoxicado de cortisol, mal, inflamado, todo te duele, ya no has dormido, cuando estás a partir de 7 sobre 10, no vayas a ver a esa persona. Es que hoy me toca ir a ver a mi suegro y no me llevo nada bien con él. Si estás en 8 sobre 10 y en el trabajo te han bajado el sueldo, tu jefe te ha echado la bronca, tu hijo ha suspendido, no es el día. No vengo de vacaciones, estoy feliz, todo medio fenómeno. Hoy es el día, ya verás. Porque a veces forzamos en los momentos de tensión, porque tenemos un poco este tema del aguantoformo, ¿no? De yo lo aguanto todo y no pasa nada y tal, y de repente explotamos de la peor de las maneras. Entonces, esas personas que nos intoxican de cortisol están en nuestras vidas. Hice una pregunta al principio cuando saqué el libro que me echó pensar. Me dijeron, ¿hay gente que puede ser tóxica para algunas personas y vitamina para otros? Un periodista me lo preguntó y pensé, pensé yo misma, ¿no? Seguro que soy vitamina para la gente que me quiere, pero habrá alguno que diga, oye, pues esta es una intensa o lo que sea, ¿no? Pero tenemos que intentar ser conscientes de las personas que nos alteran, ser conscientes si somos de los que alteramos a algún otro, decir, oye, yo sé que a esta persona yo le pongo nervioso. Esto a veces nos damos cuenta. La persona está bien y de repente llego yo y se tensa. A veces somos los que tenemos que generar una cierta distancia por precaución, que cuando desmenuzamos, me lo habréis leído alguno y Andrés tú lo habrás oído, comprender es aliviar. Claro. Cuando uno comprende las situaciones se siente aliviado. Si no, uno dice, ¿yo por qué? Cuando voy a comer a casa de mis suegros, de los suegros de mis padres, de mis cuñados, de mis hijos, de mis yernos, llego a casa y la comida me ha sentado mal. Es que no es solo lo que comes, sino con quién lo comes. Y si lo comes con gente a la que quieres, la oxitocina ayuda a que el tracto intestinal funcione mejor. Si tú comes con gente que te está generando toxicidad, el cortisol hace que esa comida te sienta de horror. O sea, hay que elegir no solo dónde comemos, sino con quién comemos. Sí, mira, me encanta el logo de tu web. Quería hacer un giro que es un corazón compuesto como por conexiones neuronales, ¿no? Que más que un dibujo parece como algo vivo. Es muy bonito. Y es que al final cerebro y corazón también, al igual que el sistema digestivo y nuestro sistema neuronal, también están unidos. Como dices, eres más cerebral, eres más... No, pero al final somos parte de un todo y tenemos que cuidar cada parte de nosotros mismos para que el todo esté sano y llegue al día siguiente. Bueno, es que todo esto se originó porque cuando empecé a darme cuenta que había que llegar a la unión de la mente y el cuerpo. Es decir, me encantaba una parte de la residencia, que la hice con la hija de estos señores de aquí, que es una de las personas que yo más quiero, ella es de Arnedo, y hicimos juntas la residencia. Y una de las cosas que más me gustaba era pasar la interconsulta, que lo me he acordado porque pasábamos siempre juntas ella y yo, que es la interconsulta en un hospital, es que los pacientes que están ingresados de cualquier especialidad, que necesitan algo psiquiátrico, te llaman a ti. Es decir, gente que teóricamente no está ingresada, está en neumología, en traumatología, en digestivo, en neurología, pero que tiene algún síntoma psicológico o psiquiátrico y te llaman a ti como psiquiatra de lo que se llama la interconsulta. Y a mí me apasionaba. Me encantaba ver cómo pues uníamos la mente y el cuerpo, cómo todo tenía una conexión, pero necesitaba llegar al punto de unión. Yo decía, ¿dónde se unen? Porque si yo tengo un examen, tengo taquicardia y puedo tener un poquito de tracto digestivo alterado. Tengo una cita romántica y ese día de repente ese famoso grano que sale en medio de la cara, ¿no? Es decir, ¿pero qué demonios pasa? ¿Pero dónde está eso, no? Y ahí descubrí que yo no descubrí nada, pero ahí llegué al cortisol, al famoso cortisol. Entonces, las emociones generan síntomas físicos y la emoción es que algo que te sucede llega a tu cuerpo y genera una reacción. Entonces tú ves a alguien y algo te sucede, te dicen algo y tú interpretas. Por eso la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo lo interpretamos. Es de eso que me llega. Me doy el ejemplo de que si tú llegas a tu casa y te ha ido el día fenomenal, te han ascendido, todo te ha ido de escándalo y tu hijo ha suspendido matemáticas, bueno, pues matemáticas, no pasa nada. Si ese día te han echado el trabajo y tu hijo suspende matemáticas, el mundo es un drama y las matemáticas son otro drama. Es decir, la interpretación de las cosas
activa dos sistemas en el cuerpo. El sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático es el que nos tensa, el del león. La carrera se estudia cuando llega el león. Y el parasimpático es el de la playa tumbado leyendo una novela. Entonces, el tema es que todo lo que nos sucede genera emociones y esas emociones tienen una repercusión directa en el cuerpo. Según cómo gestionemos el mundo emocional, esa parte más afectiva, eso va a tener una influencia enorme en nuestro cuerpo. Y si esa emoción soy capaz de pasarla por la cabeza, yo gestiono mejor mis impulsos y mejoro mi salud. Por eso para mí era tan importante encontrar un logo que uniera, que es un corazón que está unido como de neuronas del cerebro, efectivamente. Es que me encantó. Y has hablado también de la fuerza de las palabras y de la fuerza de las palabras negativas, el efecto que tienen sobre nosotros y el cuidado que hay que tener no solo con lo que decimos a los demás, sino con lo que nos decimos a nosotros mismos, muchas veces en silencio, que son las que más daño hacen, ¿no? Has hablado del optimismo, en cambio, de la fuerza que puede tener porque lo pones en tu página web también la misma frase que felicidad y que bienestar, el optimismo, ¿no? Entonces hay que trabajar también, ¿no? El llevar a cabo, por así decirlo, una terapia narrativa, ¿no? O sea, cómo nos contamos nuestra propia historia para percibir, para interpretar la realidad, pues de forma que no nos haga sufrir y que nos acerque más hacia la felicidad. Bueno, pues que eso, Andrés, es para mí una de las claves de la vida y es la voz interior. Es decir, esa voz interior, ese discurso interno que tenemos todos constantemente. Es decir, las mujeres en altavoz, constante, los hombres más light, más bajito y de vez en cuando en silencio, pero siempre tenemos una voz interior. Si nos damos cuenta, juzgamos, analizamos esto tal, pero incluso de esto que está pasando, cualquiera de nosotros puede ir pensando, pues esto, pues entonces Andrés y entonces está Marian y entonces ha venido... O sea, y vamos analizando y hablando, muchas veces en neutro, es decir, descriptivo sobre lo que pasa, simplemente porque es como una radio de comentar. Lo malo es cuando esa voz se nos pone a mirar y de repente se enfoca a nosotros mismos y empieza: has engordado, tu jefe no te hace caso, tu pareja está distante, no acabas de salir adelante, estás anclado en la vida y no avanzas. Vaya errores has cometido. ¿A quién se le ocurre? Es que cómo confiaste en esta persona, en este tema. Es que realmente... es terrible. O sea, eso es de lo más dañino que existe en el cerebro. O sea, te diría... La cháchara mental. O sea, es de lo más terrible que hay. De hecho, estoy leyendo el libro y muy entretenido. Y cuando publiqué Cómo hacer que te pasen cosas buenas, yo decía, la actitud es la voz interior. Es decir, la actitud que uno tiene en la vida es, pues voy a una entrevista de trabajo y la voz interior dice, pues quizá te cojan, o no te van a coger, ¿para qué te lo prepares? O qué miedo. Y si te bloqueas y si no sabes hablar, eso es, la consecuencia es la actitud. O sea, uno se enfrenta a la vida según cómo esa voz interior le trata. Si uno va a un sitio y de repente la voz interior le dice, no vas a conocer a nadie, si es que, qué vergüenza, haberte quedado en casa, se le ocurre. Me parece ridículo yendo a este sitio. Automáticamente todo tu organismo se pone en modo alerta. Y ya sabemos que el modo alerta es el cortisol y es telómeros, microbiota, inflamación. O sea, ya nos lo conocemos todo. Entonces, hay una zona del cerebro de la que he hablado poco, que es la corteza prefrontal, que a mí me chifla. He leído muchísimo y estudiado mucho al respecto. Que es la zona de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas, del control de impulsos. Es decir, es una zona que nos hace seres como superiores, en dominio de la información, capaces de... Es la que cuando vas andando por un restaurante o estás en un restaurante sentado y no te traen la comida y el de al lado tiene un plato que no ha empezado a comer y empiezas a pensar, ¿y si me la cojo? ¿Y si no se la cojo? Y no se la coges, porque claramente no es solo un tema de educación, es un tema de control de impulsos, de que tu cerebro te permite pensar y decir, esto no. Esa voz interior, cuando publiqué mi libro, yo la citaba en varios momentos y me sorprendió la cantidad de correos electrónicos que recibí preguntándome por ella. Y entonces... pues lo que te decía al principio, dije, pues a investigar la voz interior. ¿De dónde viene esta voz interior? ¿Qué hace que yo de repente me diga, pues si tú no te lo mereces? Si eres mal padre, si eres mala madre, si no sabes cuidar, es que te dejan los hombres porque eres muy dramática. Es decir, ¿de dónde viene esa voz, la negativa, que nos machaca? Y entonces, después de escuchar tropecientas, pues imaginaos todas las historias que escuchas en los últimos años, en el segundo libro lo explico, se me ocurrió una teoría que creo que es bastante plausible dentro de que es una teoría. Esto no es científico, esto es mío. Pero que lo he llamado la grabadora de la infancia. Y mi teoría es que cuando tú naces, es como si te metieran un microchip en el cerebro, en blanco, como una cassette. Una cassette que mis hijos dirían que es una cassette, ¿no? Pero bueno, un esto, ¿no?
ahora que es un chip o un algo, ¿no? Aquí dentro, en blanco. Y le dieran al record, a grabar. Clink, y empezar a grabar, y a grabar, y a grabar. ¿Y qué graba? ¿Cómo me tratan mis padres? ¿Cómo se tratan entre ellos? ¿Cómo habla la gente de mi entorno más cercano de mí? Este es un pesado, buah, este no hay quien aguante, este no llega a nada en la vida, es el torpe, y esto es el hermano. Está gorda, es que es gorda, pero no, trae una paciente que me decía, es que mi madre siempre me decía, solo las delgadas consiguen algo en la vida, ¿no? Entonces toda su vida luchando por las dietas, y toda su vida, y está delgada, pero se ve gorda porque considera que su madre no se la sigue viendo gorda. Entonces está completamente anclada en esa frase. Es decir, si alguno se pone a pensar en su vida, en esa frase a veces negativa que nos decimos, ¿no? De no te lo mereces, tal. Nos encontramos de repente con un profesor, nos encontramos de repente con un padre, con un hermano mayor, ya no digo si ha habido trauma, si ha habido trauma, bullying, acoso, abuso, una cosa, y eso ya son palabras mayores, pero me refiero al normal, ¿no? De repente nos viene una frase de no eres lo suficientemente buena. Y eso es terrible, porque influye, determina la actitud que yo pongo en los retos en la vida. Si yo no soy capaz de vencer eso, soy a mis pacientes, les digo, ¿qué dice tu voz? ¿Qué dice tu voz? Has fracasado. Dale, dime qué dice tu voz y dime de dónde viene esa voz. Y de repente descubres que te vas a la infancia, te vas a la juventud, o a veces a una relación humana, puede ser un jefe, y una persona muy normal, tuvo una infancia muy buena, pero de repente tuve un jefe que era siempre, estoy pensando en un paciente que tengo muchísimo cariño, un tío con una infancia normal y tal, pero su primer jefe siempre le decía, eres tan torpe que si no te iba a contratar yo no te contrata nadie. Wow. Y este tipo tuvo una enfermedad, no sé qué, dejó la empresa, y entonces cuando empezó a hacer entrevistas, paralizaba el miedo. Es que yo soy un torpe. ¿Pero de dónde viene que tú eres un torpe? Y entonces un día me dice, bueno, mi jefe me lo decía. Entonces ese jefe había tenido el poder, a veces nosotros damos ese poder, pero a veces entra solo. A veces le abrimos la puerta y decimos, ven aquí. Y otras veces es por ósmosis, por un momento de vulnerabilidad, por un momento de tensión. Cuando tienes una tensión en tu cuerpo, cuando estás en sistema nervioso simpático, cuando estás con el cortisol a tope, lo que llega, como no eres consciente porque la corteza prefrontal en los momentos de supervivencia funciona peor, se integran cosas que luego cuando pasa el tiempo dices, ups, esto entró en un momento malo mío. Yo estaba desbordado por el trabajo, no sé cuántos, tal, y ¿cómo permití eso? Y este tío, y esta pareja que tuve, y esta persona me trataba tan mal. Pero en un momento de supervivencia no dejas lugar al corazón y vas a modo supervivencia. Y de repente pasa esa época y de repente dices, ¿pero realmente me trato así? ¿Pero realmente me pasó esto? ¿Pero realmente lo gestioné tan mal? Pero es que no eras capaz de hacerlo de otra manera, porque neurobiológicamente hablando, tu cerebro no te lo permitía. Volviendo a mi voz interior, ¿qué recomiendo yo? Lo primero, analizarla, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿yo cómo me trato? Entonces, los días que no duermo, soy un desastre, porque me levanto y digo, qué fea estás, que no sé cuántos y tal. Los días que estoy triste, los días que me he peleado con alguien, los días que voy al trabajo, los días que me encuentro con este grupo de gente que las veo de esta manera. Veo una paciente que tiene 42, 43, quedó con todas sus amigas del colegio, era una quedada después de 2 años sin verse, eran 20, y ella era la única soltera sin hijos. Y entonces, todo el rato, empezó con frases de antiguos ex que le decían cuando le dejaban, vales mucho, pero no eres suficiente para mí, porque todas esas frases tan tóxicas, empezó a hundirse en medio de la cena, las empezó a ver a todas, su madre diciéndole de pequeña, con lo rarita que eres, a ver quién te aguanta. Y de repente se vio completamente bloqueada y tuvo un ataque de ansiedad. Escribió un correo y tal, y le dije, bueno, hay que desbloquearlo. Hay técnicas, yo utilizo mucho, por ejemplo, el MDR, lo explico en el libro, que es una técnica que aprendí a hacer en Camboya, y luego vi a un psicólogo curioso en Camboya hacer una técnica con una niña violada, una historia dramática, un tema horrible, y él de repente, la niña tenía ataques de pánico, y le hizo esta técnica, el MDR, y yo, pues con lo que os decía, algo funciona, investigarlo. Y llegué a España, busqué lo que era la asociación, hice el curso, me formé, y llevo, no sé si 10 años haciendo, y desbloquea situaciones. El MDR, porque alguno estará pensando qué es, las siglas en inglés son eye movement, o sea, es una técnica de movimiento de ojos reprocesando información. Entonces yo siempre explico que es como si tú tuvieras el hipocampo, yo lo explico de esta manera a mis pacientes por hacerlo sencillo, ¿no? El hipocampo, que es donde se guardan todos los recuerdos, un archivo, y tiene un canal de comunicación con la amígdala, que es el centro del miedo, de la gestión de la ansiedad. Entonces, si uno va por París con su marido, todo precioso,
súper romántico, París se inserta y amígdala dice París, ok. Si yo voy por París y de repente me paran por la calle, me atracan, me roban la cartera, a mi marido le ponen el cuchillo en el cuello, se pone a temblar, París no se inserta bien y la amígdala, cuando yo pienso en París o en la marca de mi cartera o veo el cuello de mi marido con la señal aquí del cuchillo que todavía no se le ha ido y lleva una tirita, de repente esto hace clon, clon, clon y todo se mueve. Entonces el problema es que muchas veces en el hipocampo tenemos cosas que no están bien insertadas. Una pareja que te hizo daño, un padre que no te quiso, o sea, un abuso sexual. Yo empecé con el tema de abuso, ¿eh? El tema de abuso es uno de los temas que yo más gestiono porque es una de mis especialidades. Y lo que hace esta técnica es que de repente, esa parecía una cosa que pensar que es como medio magia, pero ese tema se va metiendo a medida que haces la técnica y de repente se produce una técnica de relajación. A través de los movimientos de los ojos, parece, y las investigaciones sugieren que tiene mucho que ver con el tema del sueño REM, el sueño por el movimiento de los ojos cuando se procesa la información. El caso es que es una técnica muy buena. Yo a la gente que tiene algún trauma, alguna situación que no gestiona bien, le digo, intenta hacer esta técnica. Porque a mí me ha demostrado, yo tengo éxito en cosas muy complejas, de repente desbloquea en cuestión de minutos.